Aplicaciones prácticas de las funciones en varias variables. Análisis multivariado y funcional. Presenta Cristian Fandiño, Eduardo Melo, Luis Guillermo Gutiérrez y yo, Daniel Bermúdez. Antes que nada vamos a dar una definición de lo que es aplicación de las derivadas parciales. En cálculo, una derivada parcial de una función de diversas variables es una derivada respecto a una de esas variables con las otras manteniéndolas constantes. Las derivadas parciales son útiles en el cálculo vectorial y geometría diferencial. Bien, la tarea 1 nos pide desarrollar el siguiente ejercicio. Una fórmula utilizada por los meteorólogos para calcular el factor del enfriamiento del viento, temperatura que se siente en el aire real al tomar en cuenta la presencia del viento, es la siguiente, donde T es la temperatura real del aire en grados Fahrenheit y S es la velocidad del viento en millas por hora. A continuación vamos a ver el desarrollo del ejercicio para cada punto. Buenas noches. Para la diapositiva número 4 encontramos la pregunta de cuál es el factor de enfriamiento del viento cuando la temperatura real del aire es de 32 grados Fahrenheit y la velocidad del viento es de 20 millas por hora. Dice que hagamos la interpretación en C, tanto en kilómetros por hora. Dando respuesta a esta pregunta, decimos que en la función dada podemos evidenciar que F es la temperatura real del aire en grados Fahrenheit y S es la velocidad del viento en metros por hora, metros por hora. Entonces la ecuación sería la siguiente. T igual a F por TS igual a 35,74 más 0,6215 T menos 35,75 S elevado a la 0,16 más 0,4275 T, que es temperatura, y S, que será la velocidad del viento elevado a 0,16. Entonces, esto sería que la velocidad del viento sería mayor o igual a 1. Para obtener el valor de enfriamiento del viento según los valores dados, debemos sustituir los valores en la función dada para obtener la temperatura de sensación térmica T, donde T es igual a 35,74 más 0,6215 por 32 menos 35,75 por 20 elevado a la 0,16 más 0,4275 por 32 por 20 elevado a la 0,16. Al hacer toda esta conversión, quedaría que T es igual a 55,628 menos 57,7352 más 22,0128. Al hacer todo el despeje y toda la sumatoria correspondiente, dice que la temperatura es igual a 19,9856. Si hacemos, llevamos al número más cercano de 19, nos quedaría que la temperatura en grados Fahrenheit sería de 20 grados. Cuando la temperatura real del aire es de 32 grados Fahrenheit y la velocidad del viento es de 20 metros por hora, el factor de enfriamiento es de T igual a 20. Ahora debemos hacer la interpretación del factor de enfriamiento en grados centígrados y kilómetros por hora. Vamos a realizar la siguiente conversión. T, que es igual a 32 grados Fahrenheit, entonces 0 grados centígrados. Y S igual a 20 metros por hora, entonces 32,189 kilómetros por hora. Vamos a reemplazar en la función inicial cada uno de estos valores. Entonces, T es igual a 35,74 más 0,6215 por 0
menos 35.75 por 32.189 elevado a la 0.16 más 0.4275 por 0 por 32.189 elevado a la 0.16. Hacemos las diferentes operaciones de cada uno de estas sumatorias y tendríamos que t es igual a 35.74 menos 62.3030 más 0. Hacemos la sumatoria correspondiente, t es igual a 26.563. Esto quiere decir que t es igual a menos 26 grados centígrados. Al realizar la interpretación del factor de enfriamiento de grados centígrados y kilómetros por hora, podemos apreciar un valor negativo, el cual contrasta con el factor de enfriamiento inicial. Se debe resaltar que la fórmula inicial y las variables de temperatura de velocidad del viento especifican que deben ser reportados en Fahrenheit y metros por hora. Gracias. Bien, para la pregunta B tenemos, si la temperatura es de 32 grados Fahrenheit, ¿en cuánto cambiaría aproximadamente el factor de enfriamiento si la velocidad del viento aumenta de 20 a 21 millas por hora? Entonces, bajo la fórmula que tenemos aquí para calcular el factor de enfriamiento de la velocidad del viento, tenemos que simplemente acá reemplazamos los valores que tenemos de nuestro problema, los cuales corresponden a la temperatura y a la velocidad en millas por hora. Específicamente a la temperatura de 32 grados Fahrenheit y a una velocidad del viento de 21 millas por hora. Bien, al realizar acá la operación y acá al operar cada una de las fuentes acá de nuestra ecuación, tenemos que el factor de enfriamiento para los valores ya preestablecidos de 32 y 21, nuestro factor de temperatura sería de 19.71, directamente proporcional a 20. Bien, el cambio del factor de enfriamiento, si la velocidad del viento aumenta de 20 a 21 millas por hora, sería de menos 0.3 aquí al realizar la operación. Pues lo cual tiene sentido. ¿Por qué? Al aumentar la velocidad del viento, digamos que la sensación térmica es menor. Digamos que se sentiría más el frío. Por ende acá pues podemos ver y apreciar el signo negativo de nuestro factor de 0.3. Para la parte C del ejercicio nos dice que calcule el factor de enfriamiento del viento para la ciudad de Bogotá y Cali a mediodía y a las 4. Lo que hicimos fue tomar los datos de la página web del clima en Cundinamarca y los consultamos para esas 2 horas del día, tanto como para Bogotá y en el caso de Cali, en el Valle del Cauca. Bueno, según el resultado que obtuvimos, el día 10 de marzo a la mediodía, la temperatura en Bogotá fue de 17 grados centígrados y la velocidad del viento fue de 18 kilómetros por hora. Como la fórmula que nos pasaron está dada en grados Fahrenheit y en millas por hora, lo que hacemos primero que todo es hacer la conversión a grados Fahrenheit y a millas. Luego utilizamos la ecuación que está en función de la temperatura y de la velocidad del viento como exponencial de la temperatura. Reemplazamos con los valores que nos dieron y lo que obtenemos es que es aproximadamente de 61 el factor de enfriamiento o el valor de enfriamiento. Ahora repetimos el mismo cálculo para las 4 de la tarde, en el cual lo que nos dice la página es que la temperatura estuvo sobre 18 grados centígrados, equivalente a 64 grados Fahrenheit, y que la velocidad del viento estuvo en 14 kilómetros por hora, equivalente a 8.7 millas por hora. Utilizamos la fórmula, reemplazamos los valores y lo que calculamos es que el factor de enfriamiento en Bogotá para el 10 de marzo a las 4 de la tarde fue 64.14. Para calcular el factor de enfriamiento del viento en la ciudad de Cali, utilizamos los valores que nos arrojó la página web de Clima Colombia y los datos fueron consultados el día 10 de marzo del presente año al mediodía. Entonces, la temperatura que teníamos para este día, la sensación térmica,
era de 24 grados Celsius o 75,2 grados Fahrenheit. Y la velocidad del viento que teníamos era de 3 km por hora o 1.86 millas por hora. Para calcular el factor de enfriamiento de la ciudad de Cali, utilizamos la fórmula que tenemos para determinar este factor. Entonces aquí básicamente lo que hacemos es que ya en la ecuación dada, en la fórmula dada, reemplazamos los valores de temperatura en grados Fahrenheit, que para el caso específico de 75.2 para el día 10 de marzo al mediodía, y las millas por hora o la velocidad del viento que tenemos acá es de 1.86 igualmente para el día 10 de marzo al mediodía. Al realizar acá la operación obtenemos que el factor de enfriamiento del viento en la ciudad de Cali el día 10 de marzo al mediodía fue de 78.5. Este sería el valor que tenemos del factor de enfriamiento en la ciudad de Cali para este día específico. Asimismo, para calcular el factor de enfriamiento del viento en la ciudad de Cali, lo hicimos tomando los datos de la página web de Clima Colombia a las 4 de la tarde. Entonces, al ubicar acá la ciudad de Cali, a las 4 de la tarde podemos apreciar que teníamos una sensación térmica de 24 grados Celsius o 75.2 grados Fahrenheit. También podemos ver que la velocidad del viento para las 4 de la tarde en la ciudad de Cali está en 4 km por hora o 2.49 millas por hora. Para calcular el factor de enfriamiento de la ciudad de Cali, utilizamos la fórmula ya establecida al principio de la presentación. Digamos que mantenemos la secuencia y podemos apreciar acá una velocidad de 2.49 al reemplazar en nuestra ecuación en millas por hora y una temperatura de 75.2 o sensación térmica de 75.2 de grados Fahrenheit. Al aquí comenzar a realizar la operación, podemos apreciar que el factor de enfriamiento del viento en la ciudad de Cali el día 10 de marzo del 2022 a las 4 de la tarde es de 78.31. Digamos que tiene una disminución de este factor de enfriamiento con respecto a los datos tomados al mediodía, el cual fue de 78.5. Y acá vemos una disminución a las 4 de la tarde. El ejercicio número 2 nos pide aplicar la fórmula S igual a 0,006184 W elevado a 0,425 H 0.725 que proporciona el área de la superficie S de un cuerpo humano en metros cuadrados en términos de su peso W en kilogramos y su altura H en centímetros. También nos pide calcular la derivada parcial del peso y de la altura para todos los integrantes del grupo y es lo que veremos a continuación. Dicho lo anterior, reemplazamos las variables con la altura y el peso de la ecuación que nos plantearon en el enunciado anterior. Luego de eso calculamos la derivada parcial para cada uno de los ítems que necesitamos. En este caso sería el peso y la altura. Entonces, para el caso del peso, vemos que la superficie aumenta menos 0.0123 metros cuadrados aproximadamente en el integrante número 1 si el peso aumenta 1 kilogramo. Y en el caso de la altura, la superficie aumentará 0.072 metros cuadrados si la altura aumenta 1 centímetro. Aplicamos el mismo procedimiento para cada uno de los 4 integrantes del grupo y hacemos nuestras observaciones. En este caso, la altura es de 1,77 y el peso es de 86.6 kilogramos. Y nos da los siguientes resultados. La superficie aumentará, en el caso del peso, 0.0099 metros cuadrados aproximadamente si el peso aumenta 1 kilogramo.
y en el caso de la altura aumentará 0.0084 metros cuadrados si la altura aumenta 1 centímetro. Y así continuamos con el resto de los integrantes del grupo haciendo nuestras observaciones y siguiendo el mismo procedimiento. Esta fue la participación del grupo número 4. Muchas gracias.